Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este espacio donde todos los que formamos parte de esta comunidad, el contenido y el análisis que vamos haciendo lo hacemos con muchísimo sentido crítico. Fuerte abrazo, que estén teniendo como siempre una excelente semana, un excelente inicio de semana y si no es así, lo repetitivo que siempre vengo diciendo, tengan la conciencia de que está en sus manos, tienen las herramientas para pasar por encima de lo que sea que no les esté dejando ese buen sabor de boca. Ya estamos a 15, a mitad de mes y ya por ahí se acerca entonces el niño Jesús y San Nicolás a traer regalos. Espero que sea así, que se hayan portado bien. Miren, hoy tengo agenda. Miren, hice aquí esta pequeña imagen aprovechando ahí el tema de la inteligencia artificial, hice agenda. Hablaremos del ego en la política, hablaremos de la detención de Nick Mer Evans, el problema estructural. Esto es un pequeño esbozo que voy a hablar del tema estructural de Venezuela, del retorno de María Corina a Venezuela, qué es lo que se dice, qué es lo que se ha escuchado, y sobre la antifragilidad del régimen. Y para ello estaré leyendo un artículo extraordinario de Laureano Márquez del año 2020. Recuerdo que ese artículo lo leí yo estando en pandemia y me dejó pensando, además que cierra de una manera espectacular. Quiero desarrollar el tema del ego, además que conseguí una información extraordinaria desde el punto de vista psicológico, de lo que es el ego en la política. Pero como voy a leer algunas cosas, solamente me voy a basar a hacer, bueno, digamos, a desarrollar los puntos sin caer en lo que son estas lecturas que pudiesen, ay, casi rompo algo acá, que pudiesen agobiarnos. Y quiero hablar del ego porque en algunos de los programas, yo la semana pasada hablé por lo menos en dos programas del tema de Oslo. Y hay algunas personas que me dejaron comentarios, como siempre. Yo intento leer todos los mensajes. Bueno, asegurar que entre el 70 y el 80% de los mensajes los leo. Cuando son menos de 100 mensajes, seguramente los leo todos. Y hay personas que me dicen, oye Eduardo, pero ¿qué tiene que ver el tema? Porque yo hice un análisis allí sobre el tema de lo que es el populismo y de qué tiene que ver la presencia o cómo se presentó María Corina Machado en el tema de Oslo por el tema de cómo estaba peinada. Y hay personas que lo vieron con frivolidad, vanidad o sencillamente un chisme, como diciendo, bueno, pero qué estupidez es esta, ¿cómo es posible que tú hagas un análisis de cómo se presenta ella? Y aquí viene el tema del populismo para las personas que no lo entendieron, pero sé que muchos sí les quedó claro. Y es el tema de que nosotros en Venezuela, en los liderazgos históricamente, se han llevado de una manera solamente para conectar con lo emocional y manipular. De hecho, la política es esa. Entiéndase de manera positiva o negativa. La manipulación, cómo yo puedo manejar a las masas. Y mi crítica como analista viene al tema de que todo este edificio se fue construyendo mal y ya desde un principio entonces todo lo que se vaya colocando sobre esas bases va a estar mal. Pero más allá de eso es el tema donde, y acá viene el análisis central de por qué yo señalé lo que es la presencia de María Corina. Porque usted para realmente conectar tiene que tener coherencia. Nosotros en Venezuela hemos dejado, los líderes políticos mandan a la verga la coherencia porque ellos lo que quieren es populismo. No quieren mantener, digamos, un discurso que sea racional o lógico, porque muchas veces eso no conecta. Lo que conecta son otras cosas. Y entonces, dentro de esta brecha de entendimiento, de esta brecha empática que ya vengo semanas hablando de ella, dentro de esto, el análisis que yo considero, porque hay claras muestras de que fue así, que hicieron fue, oye, yo voy a llegar despeinada y voy a llegar un poco desaliñada para que se vea que, coño, que yo vengo de pasarla mal. Y aquí viene mi aporte, o no mi aporte, viene mi opinión y usted tiene todo el derecho de estar de acuerdo o en desacuerdo, pero esto es un espacio donde, bueno, yo lo abrí para decir cuáles son mis opiniones, siempre buscando que éstas sean argumentadas. Y el tema es que, desde mi punto de vista y desde el punto de vista histórico, estas mezclas donde usted intenta ser humildito, pero empoderado, no va. O usted es como Donald Trump, y los que me conocen saben que yo no tengo nada
de empatía o nada de agrado hacia Donald Trump, más allá de que está tomando medidas políticas necesarias. Pero usted es Donald Trump o usted es Mahatma Gandhi. No, no, no hay un punto intermedio. No existe eso de que yo, bueno, yo soy, yo voy en contra de las almas materialistas tipo Gandhi, el pacifismo y tal, y me voy a envolver en sábanas, pero me voy a poner un Rolex. No existe eso de Saibaba. Eso lo hacía era Saibaba, el tipo enfermo sexual que generó sectas en la India y alrededor del mundo. Por cierto, que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron a verlos y otros tantos también del chavismo. Que esa es otra historia. A ese tipo, la embajada de Estados Unidos en la India, a todos los ciudadanos estadounidenses que venían a visitar a Saibaba, en su momento le dijeron, ese sitio está, bueno, tiene tales alertas y tales denuncias por abuso de sexualidad y por estafa. Pero ese es otro tema. El tema es que el venezolano necesita coherencia. Y no, si usted, en el caso de María Corina, y me estoy alargando, usted va a utilizar un Carolina Herrera, está muy bien, porque usted es millonaria y eso está muy bien, viene de familia de empresarios. Entonces mantenga la línea. Usted se va a vestir de Carolina Herrera, bueno, peínese y arréglese para que usted se vea, bueno, como una líder, para que usted se vea como Margaret Thatcher. O entonces, si yo voy a llegar como llegué, bueno, entonces vaya envuelta en sábanas y diga entonces que usted ahora va a ser budista. Y ese tipo de disonancias son las que yo critico. Y nos podemos meter más hacia adentro, pero nos estaríamos desvirtuando. Miren, caigo de una vez en lo que es la detención de Nickmer Evans. Un par de personas, literalmente 2 personas, me preguntaron, oye Eduardo, ¿cuál es tu opinión sobre Nickmer Evans? Y les voy a dar mi opinión sobre Nickmer Evans. Estaba haciendo una pequeña investigación, pero me di cuenta que hay una entrevista que le hace Isnardo Bravo donde resume todo lo que yo les quería decir. Entonces se las voy a poner, se las voy a adelantar un poco, que creo que en lo que yo me quiero enfocar son solamente 2 minutos y allí los podemos ver. Llegó el momento de conversar con Nickmer Evans. Nickmer, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a mi casa. Bueno, no, gracias, gracias. Importante que le digas a los oyentes, a los televidentes, cómo se autodefine, de qué tendencia podríamos decir que es Nickmer Evans. Mira, nosotros hemos tenido una franca evolución como organización y a título personal también. Quizás algunos de los que me están viendo saben que vengo de la izquierda y que vengo del chavismo. Sin embargo, en el 2013 rompimos formalmente nuestra relación con el proyecto encabezado por Hugo Chávez y que continuó Nicolás Maduro. Y hoy nos ubicamos en la necesidad que tiene Venezuela de superar la dicotomía de la discusión entre izquierda y derecha. Por lo tanto, nosotros... incluso el centro también tiene ideología. Entonces nosotros lo que afirmamos y lo que hemos analizado es que Venezuela necesita más sentido común que ideologías. Sin embargo, es inevitable tratar de etiquetar la acción política. Sí, definitivamente somos un movimiento de centro que suma voluntades de gente que viene de la izquierda y que también suma voluntades que vienen de la derecha. De hecho, la constitución de nuestro movimiento tiene mucho de gente que viene del chavismo descontento. Incluso todavía hay chavistas en el movimiento, o sea, gente que dice que hay cosas que reivindicar de Chávez, pero con una visión muy crítica. Y también tenemos gente que viene de la derecha, viene de ser parte incluso de partidos políticos tradicionales. Primero Justicia, Acción Democrática, que no es tan de derecha, evidentemente. Gente de Voluntad Popular, o sea, hay gente que está descontenta con la conducción política tradicional de la oposición, que ha encontrado en el Movimiento de Democracia e Inclusión un nicho para construir y ponernos de acuerdo en el método, Isnardo, porque al final Venezuela está requiriendo que podamos tener y avanzar en el hecho de que más allá de la ideología individual que tenga cada persona, nosotros podamos ponernos de acuerdo. Demasiada paja, demasiada paja. Ahí él está diciendo, lo dejó claro. Él es de centro, pero de acuerdo a la descripción que da, es un vil y vulgar partido de izquierda. O intenta entrar en lo que se entiende el centro venezolano, que no es más que socialdemócratas. Pero entonces dice, no, pero es que bien, tenemos chavistas que quieren reivindicar las buenas ideas de Chávez.
Pero ¿qué ideas? Si Chávez en ningún momento se presentó como político, como estadista o como persona, acaso que entendiera un poco de con qué se come la sociedad o con qué se come algo más allá de una bote campaña que era la que tenía Yene Barro metida en la cabeza. Pero para que sepamos bien de dónde viene Nick Evans y después analizamos un poco lo del video, porque él dice, no, es que también tenemos a gente que viene de la derecha. En Venezuela no ha habido partidos de derecha. Hablaba hace poco con alguien y me decía, mire Eduardo, cuando Chávez llega al poder, no tuvo cómo mantener un discurso diciendo que buscando el enemigo o el enemigo de las izquierdas, siempre decía un autor francés, siempre la izquierda, siempre los comunistas o los socialistas van a buscar el enemigo anterior, el enemigo interior y el enemigo exterior. Pero en el enemigo interior, Chávez no encontró derecha, porque en Venezuela históricamente jamás ha habido derecha. Todos los venezolanos somos socialdemócratas, bueno, en ADN. Todas las personas, incluyendo a usted que lo está viendo allí, de una u otra manera, tenemos un socialdemócrata metido en el closet. Y en mi particular, tengo ya bastantes años intentando sacar a ese socialdemócrata del closet con lo que es el estudio, lo que es el desarrollo continuo de poner en números qué es lo que le ha caído bien a la humanidad, tanto en procesos de, digamos, de desarrollo social, como también en procesos de transiciones. Y hasta este punto, hasta hoy, 15 de diciembre del 2025, lo único que ha logrado mostrar desarrollo marcado y que ha logrado sacar a millones de personas de la pobreza son las ideas liberales. Pero lo que les iba a decir, hablaba con esta persona y me decía, Eduardo, al Chávez no tener derecha a la cual señalar, se creó el tema de la oligarquía. Y es cierto. Entonces vean ustedes, ya por ahí se le va viendo las costuras a Nick Evans. Hay mucha gente que lo sigue por Twitter y tal, porque de verdad que es un tipo, digamos, analítico desde el punto de vista político. Pero aquí yo pongo, sacado de ese mismo programa, ¿de dónde viene? Nick Evans es una persona, primero que no es ningún muchacho, porque a lo mejor usted siendo joven puede caer seducido por este perfume, dice Antonio Escotado, agradable del comunismo. Pero ya usted, habiendo pasado los 30 o los 40 años, que usted siga en estos movimientos y además que haya estado tan comprometido como Nick Evans, entonces ya usted no es que tiene un problema de pasión juvenil, ya lo que usted tiene es una idiotez o un oportunismo por mantenerse pegado a lo que le ha matado el hambre, como le mató el hambre a Nick Evans. Entonces funda y creador de la Fundación William Lara. William Lara, que no fue más que otro malandro socialista, cómplice de Hugo Chávez Frías y un tipo también batallonero con una bota de campaña metida en el cerebro. Y la Fundación Carlos Escarrá, también del Partido Comunista. Entonces, ¿qué se puede esperar de una persona como esta? Yo lamento que esté preso, pero bueno, amigo, usted formó parte de las personas que colocaron los ladrillos en la construcción de este Estado socialista, al punto que todavía sigue hablando de, digamos, de que se puede construir un país sobre las ruinas que causaron los mismos postulados que usted mismo mantiene. Entonces, estas son mis opiniones para no meterme más adentro de Nick Evans. Esto para mí, de hecho, habían tardado porque él venía mostrando cierta crítica, pero este tipo de disidencias al chavismo le interesan y le convienen, por lo cual yo no creo que dure mucho tiempo preso. Y si dura mucho tiempo preso, bueno, bien le paga, mal le paga el diablo a quien bien le sirve. Si a usted le gusta el caldo, agarre 2 tazas. Puede sonar crudo, lo lamento porque al final y al cabo es sus familias o son las familias las que llevan la peor parte. Pero bueno, los que siguen creyendo en que el tema de Venezuela se resuelve sencillamente con más socialismo o se resuelve todavía creyendo en que las estructuras políticas tradicionales, en que la tradición política de Venezuela se corrige sencillamente cambiando a las personas y no al sistema, bueno, es usted parte del problema. Y aquí cierro yo con el tema de Nick Evans y paso a otro tema que tengo por acá. Déjenme arreglar esta lámina antes de mostrársela. Ok. Miren, esto es, bueno, rapidito. Aquí hay artículos del 2000 al 2019. Y miren todos estos artículos. Hay miles de artículos. A esto voy con la estructura y por eso le hago el seguimiento con lo que dice, con el punto desarrollado sobre Nick Evans. Todos estos artículos afirmaban que Hugo Chávez ya iba
Estaba listo. Miren, en el 2002, de hecho, 12 de abril cayó. No es que iba a caer, es que cayó. En el 2012, Manuel Rosales decía, sacaremos a Chávez. Luego decían por ahí, el fin del lumpen chavista. Hugo Chávez pierde apoyo. Esto era en el 2000. Luego, Oscar Arias, creo que era este expresidente, dice, el fin, esto fue en el 2015, el fin inminente de la revolución bolivariana. Y si buscamos declaraciones de los líderes, los sempiternos líderes políticos o los sempiternos grupos políticos en Venezuela, realmente es frustrante ver que hay miles, literalmente miles de artículos, de declaraciones de titulares de revistas donde dicen, ya esto está listo, esto está caído. El régimen ya, es más, se acabó. Ya no existe. Ramos Aluc dijo en el 2015, esto se acabó, esto se derritió, esto ya está derretido. Y ellos siguen ahí presentes. Y siguen allí presentes porque el problema es estructural. Muchas de las personas que ven el programa, algunas personas, tienen a bien, y yo digo que tienen a bien porque de verdad dejan un aporte y tienen dudas y dicen, ajá, Eduardo, pero tú, ¿qué propones? Yo pudiese responder como responden muchas otras personas, ya va, pero es que yo no me estoy lanzando a presidente, ni yo nada más estoy como un analista diciendo cuáles son, de acuerdo a los argumentos que yo tengo, por qué las cosas no funcionan. Sin embargo, vaya que yo he trabajado, sobre todo luego de que salí de la cárcel, en proyectos, he formado parte de grupos de deliberación, en ideas, bueno, hemos puesto en marcha una cantidad de iniciativas que lamentablemente jamás han llegado a buen puerto. Y no llegan a buen puerto, o no, lo entiendo yo ahora, pero principalmente no llegaban a buen puerto y yo me frustraba porque había un bombardeo y un saboteo tremendo de los partidos políticos de oposición, porque ellos dicen, yo no voy a compartir mi espacio, yo no voy a compartir mi tarima, no voy a dejar que nadie, que no seamos el mismo grupo de las 20, las 15 caras que hay, llegue para que, imagínate tú, que llegue a poner soluciones. ¿Cómo yo voy a permitir que alguien llegue a poner soluciones si yo vivo de la desgracia? No puede pasar. Y me frustraba también porque veía que formaba parte de algunas iniciativas y de algunas no, pero veía cómo eran iniciativas que podían marcar una diferencia en la miseria del país. Y los políticos de tarima, los que todos vemos por allí, que a muchos los conozco, ellos sencillamente decían, yo sé que esto va a funcionar, pero a mí no me conviene porque la solución, en caso de que yo quiera colocar, en caso de que se tenga que poner sobre la mesa, la tengo que poner yo. Y a lo mejor la solución, es decir, el bienestar de millones de venezolanos en este momento, a mí no me conviene. Entonces, como no me conviene, yo voy a bombardear esas iniciativas. Y yo puedo enumerarlas, pero sin necesidad de enumerarlas, a las personas que se preguntan, ¿y tú qué propones? Usted googlea mi nombre y vaya viendo en los últimos 5 años entrevistas, artículos de prensa y debates en los que yo he formado parte y hemos colocado sobre la mesa propuestas ciertas de lo que es la refundación de un país o la reestructuración. Sin embargo, tengo que también admitir que ya para mí, en este punto, muchas de esas ideas que ya se presentaron con algunos grupos, grupos que rompieron, grupos que no llegaron a nada también por temas de egos o por temas de incapacidad de empatía o por choques, digamos, de visiones. Muy aparte de eso, yo ahora, y digo ahora desde hace un año para acá, entiendo firmemente, pero bueno, claramente y lacónicamente que el problema es estructural y sobre todo lo que se plantee sobre la estructura actual, tradicional, política de Venezuela va a estar mal. Eso es como que yo quiera sembrar papas y cuando yo siembre papas voy a recoger naranjas. Esa es la política en Venezuela. En el terreno que nosotros tenemos podemos llegar con la intención de sembrar cualquier fruta, de sembrar cualquier vegetal, pero lo que van a salir son hongos y lo que van a salir son hierbas malas, porque no se puede hacer si no se hace un arado completo y se arrancan las raíces de lo que es todo este sistema. Dentro de las personas también que me preguntan, y aquí desarrollando el tema de la estructura, yo he venido haciendo algunos comentarios, les repito, yo tengo esto en años, y me preguntan, oye Eduardo, ¿tú has hecho algún comentario en algunos otros programas de que estaban intentando desarrollar iniciativas? Y eso va bastante adelantado. La semana pasada tuve que viajar a reunirme casualmente con personas que tenemos presuntamente, y digo presuntamente porque hay diferentes esquinas
o prismas de lo que son las mismas ideas. Y entonces, bueno, me fui a reunir y así hemos ido desarrollando contenido y para adelantarles, lo que se está buscando ahora es unir a personas que tengan una similitud ideológica desde el punto de vista liberal. ¿Y por qué liberal? No es porque somos ultraderechistas y fascistas y tal. No, es sencillamente porque hasta este momento son solamente las políticas liberales las que han resuelto los problemas de muchos países como el de Venezuela. Por ahí veía una publicación de un periodista argentino que yo sigo mucho y me gustó, y él dice, hay que dejar de llamarle ultraderecha a las personas que se quieren bañar y quieren trabajar. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, sobre el tema de la estructura, quiero hablar también de la antifragilidad. Ese es un término estupendo. Así como está el término de lo frágil, está el término de lo antifrágil. Lo frágil, como el cristal, como el vidrio, es algo que, así como cuando le embalan un paquete y le ponen cuidado, trátese con cuidado, que es frágil. Es algo que, digamos que es muy fácil de que se rompa. Lo antifrágil es todo lo contrario. Y sobre esto escribió Laureano Márquez un artículo en el 2020 y me encantó. Y quiero leerles hoy ese artículo para que se entienda lo que es el tema estructural de Venezuela y la incapacidad que nosotros tenemos de reconocer este tema, digamos, estructural, de esencia aquí en Venezuela. Miren, el artículo es del 2020, del 5 de agosto. Se publicó en varios portales, pero Laureano salía mucho por el tal cual, todos los domingos. Un régimen antifragilístico. No es fácil encontrar categorías teóricas que nos ayuden a comprender. A ver, denme un segundo por acá, perdonen. Ok, no es fácil encontrar categorías teóricas que nos ayuden a comprender el proceso político venezolano, la demolición de uno de los países que por sus condiciones materiales podrían considerarse de los más afortunados y prometedores del planeta. Acosado por un modelo político destructor, es difícil entender cómo éste se sostiene, cómo logra fortalecerse mientras es peor su desempeño, cómo logra sobrevivir en el mundo con el mundo en contra, con sanciones internacionales y una larga lista de etcéteras. Resulta, pues, que ya hay un desarrollo conceptual que nos permite explicar el fenómeno político venezolano de los últimos tiempos, la antifragilidad. La idea ha sido desarrollado por el escritor libanés norteamericano Nassim Nicholas Taleb en su libro Antifrágil, las cosas que se benefician del desorden, el libro de este autor. Creo que la mejor manera de presentar este concepto es como lo hace su propio autor. Algunas cosas se benefician de los sobresaltos, prosperan y crecen cuando se exponen a la volatilidad, a la aleatoriedad, al desorden y los factores estresantes, y aman la aventura, el riesgo, la incertidumbre. Sin embargo, a pesar de la ubicuidad del fenómeno, no hay palabras para lo opuesto a lo frágil. Llamémoslo antifrágil. La antifragilidad está más allá de la resiliencia o la solidez. El resiliente resiste los choques y permanece igual. Lo antifrágil mejora. El régimen político venezolano es quizás el más claro ejemplo de la antifragilidad aplicada a la política. Fenómenos como la corrupción, el irrespeto, el ordenamiento constitucional, el fraude electoral, la violación de los derechos humanos y la destrucción de la economía, entre otras situaciones que, en su conjunto o aisladamente, han acabado con los regímenes políticos que los promueven. En Venezuela, terminan robusteciendo al poder. Mucho se dijo, por ejemplo, que sin dinero un sistema político populista no podría sostenerse, pues parece que la ausencia de ingresos le hace más fuerte en otras formas de dominación. Cada desastre brinda a la oligarquía gobernante nuevas oportunidades de afianzar su poder. Si la gente emigra huyendo, se beneficia de las remesas internacionales. Si escasea la comida, el control político de la gente que depende de los alimentos repartidos por el gobierno es mayor. Si convoca elecciones y frente a ellas la oposición se abstiene, se beneficia porque le resulta menos complicado ganar, pero si participa, también se beneficia porque logra legitimar la trampa.
es que incluso la crisis del combustible en un país petrolero ha hecho que el aumento del precio de la gasolina, tan polémico en otros tiempos, se haya dolarizado, como decían los giros de crédito de antes, sin aviso ni protesto. Todo lo que para otros regímenes políticos es adversidad, para el de Venezuela es aprovechable, ventajoso, favorable. Narcotráfico, guerrilla, terrorismo internacional, etcétera. Los propios errores terminan convirtiéndose en una gran ventaja para el régimen venezolano. Si falla la electricidad, se logra movilizar a la población contra el imperio que ha causado la falla. Y entonces cada apagón termina favoreciendo la tesis de la conspiración y del complot internacional, que además sirve de excusa para detener a adversarios políticos que puedan representar incomodidad u obstáculo. Quizá el más reciente ejemplo de la antifragilidad del régimen es la pandemia del COVID-19, que en otras latitudes han debilitado a gobiernos. En Venezuela le vino al régimen de anillo al dedo para aumentar el control. Ok, en definitiva, hay gobiernos que se tambalean cuando lo hacen mal. El régimen venezolano se fortalece con cada calamidad, sea esta provocada o por el producto del azar. Al enviar un paquete de contenido delicado, se le suele poner la etiqueta que dice frágil, manéjese con cuidado. Venezuela es un paquete que lleva por fuera una etiqueta diferente, antifrágil, manéjese a los coñazos. Y ya sabemos quién se lo ha colocado. Este artículo es una joya para mí, me gusta mucho y explica mucho lo que es la estructura, la raíz de nuestro problema y la realidad del chavismo. Digo todo esto para aterrizar en lo siguiente. Puede pasar cualquier cosa y el chavismo, siendo un régimen antifrágil, el madurismo, el narcorrégimen, podría muy bien salir fortalecido de esta situación si Estados Unidos no termina de tomar o accionar medidas contundentes. No medidas allí, bueno, es que lancé un misilito, es que por aquí, medidas contundentes. Esto puede ser un antes y un después, como ha habido muchos otros, pero es que el fortalecimiento, la vitamina, el fuelle que agarraría el régimen de no darse esto sería tremendo. Y la oposición, por el contrario, con sus discursos, bueno, quedaría nadando en mares de nada. Y eso es preocupante y de allí parten muchas de mis críticas. Otras de las cositas interesantes para el día de hoy en cuanto a conceptos y hablando del tema de la estructura. Hoy, bueno, he pasado por varias cosas. Hablamos un poco del ego de los líderes políticos y de cómo esto puede verse, cómo puede dañar a las personas, porque resulta que ya esto se ha estudiado y usted que adora ciegamente a cualquier líder político, métase un poco, hay artículos estupendos, puedo dejar enlaces, donde se habla de qué pasa y cómo cambia el líder político antes de llegar a ser señalado, conocido o aceptado por las masas y después de convertirse en eso, y cómo se despega totalmente y cae en lo que es en el inextricable entendimiento de los ciudadanos. Hay un desapego total y se crea y se forma una cortina de lo que nosotros en Venezuela entendemos como jaladores de bola, que donde este gobernante o esta persona o este líder o esta figura necesita que se le asienta y que se le aplauda absolutamente todo lo que él hace. Y si por el contrario se le señala y se le dice, estás tomando malas decisiones, bueno, eso es mal visto y usted sale de allí y pasa a ser un enemigo. Esto me hace llegar a mí a un término que Cambridge designó hace un par de semanas como el término del año, que es lo parasocial. El diccionario de Cambridge elige parasocial como la palabra del año y esto significa sentir conexión con un famoso o inteligencia artificial, que en realidad son desconocidos. Por aquí tenía una pequeña resumen, fui agarrando extractos de diferentes cosas, lo metí en una licuadora y salió. Porque hay una relación parasocial en lo político. Y esto puede pasar cuando usted siente mucha empatía por alguien que no conoce. Puede ser un artista, puede ser un político, puede ser, bueno, alguna figura que usted no conozca, pero usted le endosa a esa figura rasgos que usted considera afines.
Y en esta pequeña investigación, miren, la relación parasocial en lo político es un vínculo emocional unilateral, es solamente de usted, usted no está recibiendo esto de vuelta. Y falso, que los ciudadanos desarrollan con figuras políticas, percibiéndolas como amigos o figuras cercanas debido a la exposición mediática, lo que explica la lealtad ciega y la defensa de políticos incluso sin conocerlos. Realmente esto es potenciado por redes sociales. Características en el contexto político, la unilateralidad. Unilateralidad. El seguidor invierte emociones y tiempo, pero el político no conoce su existencia, creando una amistad imaginaria. Hay percepción de cercanía. A través de discursos, redes sociales o apariciones mediáticas, los seguidores sienten que conocen la vida privada y hasta los gestos y la voz de la persona. Ahí, bueno, acá nos podemos, porque de verdad que cuando usted averigua sobre esto, el contenido es extenso. Hay lealtad y defensa. Los seguidores defienden a su figura política incluso ante críticas, como si fuera un amigo cercano, generando una inmunidad a la información negativa. Espectacular. Las personas generan inmunidad por la argumentación negativa de lo que sea que usted esté siguiendo. Y esto pasa, y me apalanco sobre el tema de lo que yo veo viendo, lo que vengo viendo con la oposición venezolana. Usted puede presentar argumentos válidos, recordar cosas que le hicieron mucho daño a los venezolanos, pero mucha gente decide, yo decido creer. No quiero saber nada de lo que me estás diciendo, te volteo los ojos y te saco la lengua. Te voy a decir chavista porque yo no quiero creer. Hay una chica que hizo un estudio, a ver, sí, les digo el nombre, la chica se llama Rebeca Tukachinsky. Hay una página que se llama Psicología al Día o Psychology Today. Y ella hizo una investigación sobre el tema de las relaciones parasociales en la política o en general. Y dentro de su clase, ella creó mensajes de Twitter falsos de figuras que los estudiantes admiraban, generalmente artistas. Y también, como ella conocía a sus estudiantes, colocó en esos mensajes, por ejemplo, si el estudiante era vegano, él colocaba mensajes de, me lo invento, de, iba a decir Sharon Stone, pero se me cayó la cédula. Estoy buscando, es a Meryl Streep, de Meryl Streep. Entonces, la persona es vegana y quiere mucho o le gusta mucho Meryl Streep. Entonces, ella creaba mensajes donde Meryl Streep insultaba a los veganos. Y así. Y la investigación arrojó que aún las personas viendo a sus artistas atacar las ideas de las cuales ellos se sentían representados, ellos disminuían un poco, entonces preferían, para no rechazar a su artista o a la figura que ellos alababan, disminuían la importancia de sus argumentos. Entonces era como que, bueno, pero es que sí, vegano, realmente a mí no me gusta mucho el tema vegano. A ese punto ha llegado el tema de, digamos, de la influencia de alguna figura sobre usted. Y esto no deja de llamar la atención porque todavía en Venezuela, donde los argumentos se ven en la calle, en la miseria de un país que dejó de ser, en un país que está totalmente destruido, en cenizas, todavía las personas pueden argumentar y defender un líder político, así usted le esté mostrando, mira, pero es que este líder político, amigo, o este líder que tú te creaste, no tiene absolutamente nada. Lo que está planteando es más vacío y puede todavía terminar en peores consecuencias. Porque yo que venía hablando del tema estructural, tuve una conversación extraordinaria con un profesor que se llama Osmel Bigot, que espero tener esta semana en el canal, que él viene propugnando las ideas liberales desde hace más de 20 años. Y él, así como Ricardo Barón y como Jesús Pérez Larriba, como, bueno, yo también me incluyo allí, nosotros no conocemos otra opción más allá del Estado social, del artículo número 2 de la Constitución, de la socialdemocracia. No se nos ha permitido ver más allá de eso. Entonces, cuando usted sobre esa realidad intenta a lo mejor hablar con algunos venezolanos, realmente no hay un proceso de análisis, porque es como yo digo, es como explicarle a usted a un europeo de la Edad Media qué es el Internet. Él te dice, coño, pero es que no te entiendo lo que tú me estás explicando.
porque en el ADN de nosotros, en nuestro entendimiento, en nuestro desarrollo cultural desde que estamos en primer grado, lo que se nos ha vendido es que la socialdemocracia y el paternalismo estadal es el que está destinado a no es que está destinado a solucionar todo, es que está allí, es como el aire, es sencillamente la única realidad que nosotros tenemos y cambiar la administración de esa realidad es lo que puede prestar soluciones y no es así. Lo único que nos puede a nosotros prestar soluciones es cambiar de sistema. Ya para ir cerrando el tema de, digamos, de los egos y también el tema de lo parasocial e irlo asociando todo, cerrando ya ideas. Me acordé sobre, porque hay un artículo, voy a intentar dejarlo, no quiero hacerlo como muy pesado, muy denso el programa de hoy, pero conseguí lo que es algo sobre el ego insuflado de un líder político. Pero me voy a permitir un poco, ¿no? Leer, son 5 líneas, 6 líneas. Dice, el ego político es el yo inflado de un líder que confunde sus intereses personales con los públicos, llevando el exceso de confianza, toma de decisiones impulsivas, falta de empatía y rechazo a la crítica, a menudo asociado con el síndrome de hubris. Aunque un ego saludable es necesario, un ego desmedido desconecta al político de la realidad y prioriza la imagen sobre la gestión. Ojo aquí, prioriza la imagen sobre la gestión y puede ser tóxico para una democracia, haciendo que se crea indispensable. Y acá está interesante esto, porque cuando el ego se desconecta y es desmedido, se confunde el bienestar de las personas con lo que me causa a mi bienestar. Y si lo que me causa mi bienestar es tener una corte de personas diciéndome que si, señalando que si se me ocurrió decir que el cielo es, bueno, fluorescente, la gente aplaude y diga, es verdad, es fluorescente. Entonces yo confundo que esa sensación de satisfacción, de placer que yo siento con eso también, digamos, repercute en la satisfacción de las personas a las cuales yo estoy gobernando. Y eso, a esto hay que sacarle mucha punta porque es bastante extenso. Pero bueno, me acordé de Lawrence de Arabia. Yo leí este libro estando en Ramo Verde, escrito por John E. Mack. Es un libro bastante grande, bastante extenso, pero hay un capítulo de Lawrence de Arabia donde él decía, sobre todo cuando entra a Damasco en la Primera Guerra Mundial, luego les hablaré de Lawrence de Arabia, pero se puede afirmar hasta que la Primera Guerra Mundial sella en favor de los aliados o de Inglaterra o del bando aliado de Inglaterra y de Estados Unidos gracias a los esfuerzos que hizo Lawrence de Arabia en Oriente Medio. Y ellos reconquistan, Lawrence de Arabia lideró a todas las tribus, a todos los grupos étnicos diversos que había en Medio Oriente en contra de la entente que había. Y en ese momento estaban los turcos formando parte de esta entente. Entonces, bueno, la estrategia fue hacer una estrategia de pinza y Lawrence lo hizo muy bien. Pero cuando entran a Damasco, dice Lawrence, fue demasiada gloria, nos recibieron con mucha gloria. Y yo dije, estamos en una guerra que ha cambiado el mundo, ha matado a millones de personas. ¿Por qué tenemos que estar celebrando? Y a partir de allí, Lawrence Lawrence de Arabia, él tiene otro nombre, se le decía, él es T.H. Lawrence. Él digamos que cambia su percepción en la vida, aunque también la llevó un poco a los extremos luego de que termina la guerra, y él se separa de todo lo que fuera enaltecimiento de la persona y del ego, porque él decía, realmente se desvirtúa en algunas situaciones o la gloria o la apoteosis de la persona o el masaje al ego desvirtúa lo que es la función y la misión de las personas. Y yo creo que eso es una de las cosas que está pasando actualmente. Como último punto, retorno de María Corina Machado. Vamos a volver acá a la pequeña gráfica que tenía por acá. El retorno de María Corina Machado, se está hablando de ello. Ya la hija ha dicho que ella le ha recomendado que no vuelva. Se ha hablado también de que la entrevista que dio voy a decir mercenario, porque al parecer es una empresa que tú contratas y te puede dar servicios de seguridad o de extracción. Vamos a llamarlo un empresario o un contratista de seguridad para no caer en el término mercenario, porque puede ser malentendido. Donde él dice que ellos nunca han hecho infiltraciones, solamente extracciones. Yo dificulto que se pueda materializar el retorno de María Corina Machado. Sin embargo,
pudiese ocurrir. Y si ocurre, vaya que miren, que eso generaría muchísima, pero muchísima credibilidad. De hecho, a mi punto de vista, si ella logra hacer esa infiltración, porque sería ingreso nuevamente a Venezuela, de acuerdo a las políticas y a las decisiones que ella tome estando fuera, y luego si decide y logra entrar, pues miren, pudiese hasta cambiar mi percepción un poquito, porque hay demasiadas cosas que opacan cualquier decisión o cualquier ladrillo derecho que se pueda colocar ahora, ya que los cimientos de este edificio vienen torcidos. Pero aquí también esto caería, y esto realmente lo ha logrado el régimen, pero también ha sido la incredulidad que tenemos muchos de los venezolanos. No ha sido nada más por el régimen, sino también por la oposición y por la capacidad que ellos tienen de negociar y de engañar a las personas. Porque si ella vuelve a entrar, muy bien se puede decir, ¿cómo es esto que salió y volvió a entrar? Aquí hay una línea de comunicación con el régimen. De ser así, bueno, solamente por algún momento lo sabrán ellos. Luego, el tiempo siempre deja frente a nosotros las respuestas y los deja a ellos al desnudo. Pero imaginando que ella logre hacerlo, bueno, definitivamente sería algo que cambiaría mi percepción y estoy seguro que la percepción de algunas otras personas o de los que nos atrevemos a criticar su gestión. El tema es que esto lo vaya a hacer huérfano de fin. Es decir, yo entro solamente para mandar el mensaje y decir, logré entrar, aquí estoy. Y si eso lo hace, como han tomado muchas decisiones, así como la del 28 de julio, donde solamente yo voy a hacer algo sin ningún tipo de fin, porque, y esto se puede argumentar, pero no lo voy a hacer ahora, entonces sería un esfuerzo tirado y echado a la basura. Caso contrario, se queda fuera, debería instalarse en Estados Unidos, porque por lo contrario, si decide quedarse acá en España, mostraría también, bueno, las costuras que ya se han dejado ver. Una incapacidad de tener entendimiento del pulso político y social y de las necesidades del país. Así que por ahora, retorno de María Corina, pues solamente ella lo sabrá y de hacerlo, será positivo solamente si se hace con un fin y desde este mismo momento, mientras yo estoy hablando, están entonces colocando nuevos cimientos, sea en conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos, que una de las cosas que debería hacer María Corina es sembrarse en la Casa Blanca hasta que Donald Trump la atienda y se tome la foto con ella. Solo así pudiese ir subiendo un poco los puntos de ya gestiones que mancillaron lo que ha sido esta presidencia paralela, y digo acciones como la reunión de Biden o de Edmundo González con Biden, de su claro acercamiento antes de las elecciones con sectores demócratas. Pero bueno, eso es lo que se espera y lo que debería ocurrir para que nosotros veamos, con más allá de fuerza y fe y de esperanza, futuras repercusiones positivas en Venezuela. Pero para no dejar de lado lo que yo vengo diciendo y vuelvo a esta lámina, hay que recordar, no hay que perder de vista esto que tenemos acá. El régimen es antifrágil y cada vez que se le han presentado jugadas para que, bueno, para echarles el mate, el jaque mate, ellos han salido fortalecidos. Esperemos que no sea esa oportunidad y que realmente podamos ver una transición, pero más allá de una transición, algo que sea sostenible, con coherencia y alejado de toda esta tradición socialdemócrata, que no es más que un comunista flojo. Hablaba con Osmel Bigot esto, los socialdemócratas en Venezuela son, no más, o en el mundo, comunistas cobardes y flojos que no quisieron concretar una revolución. Esa es la realidad y si no rompemos con todos esos sectores, estaremos muy mal. Así que bueno, eso es todo por hoy. Que tengan un excelente día y espero que les haya ayudado o les haya sido de utilidad esta información. Si no, pues critiquen, que aquí estamos para eso y sobre la crítica se construyen las sociedades. Un fuerte abrazo y pásenla muy bien.